Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre la autorregulación emocional. Cuando hablamos de autorregulación emocional, nos referimos a la capacidad que tenemos de gestionar estas emociones frente a un estímulo. Nosotros podemos analizar nuestro entorno, responder y modular estas emociones con la finalidad de poder adaptarnos al medio. Hay algunos conceptos que debemos manejar para entender lo que es la autorregulación o autocontrol. Entre estos conceptos tenemos, primeramente, el autocontrol, que se define como la capacidad de manejar de manera adecuada nuestras emociones, manejar nuestros impulsos. También tenemos el concepto de confiabilidad. Esto es la fidelidad al criterio de sinceridad e integridad. El concepto de adaptabilidad se refiere a la flexibilidad para afrontar los cambios. Y el concepto de innovación se refiere a sentirse cómodo y abierto ante nuevas ideas, enfoques o información. La autorregulación emocional es la capacidad de disminuir el estrés o sofocar los impulsos. También implica la capacidad de provocarse deliberadamente una emoción, aunque ésta sea desagradable. Habitualmente, el autocontrol es un proceso que consideramos integrado en el conjunto de competencias. A medida que crecemos, participamos en situaciones educativas y de interacción social que nos ayudan a la autorregulación emocional. Por lo tanto, la autorregulación emocional supone el dominio de nuestras emociones e impulsos, incluso en situaciones altamente perturbadoras. La autorregulación emocional hace referencia a la ausencia de explosiones emocionales, lo que implica no dejarnos arrastrar por nuestros impulsos. Las personas que están dotadas de esta competencia son capaces de controlar estas emociones con el fin de evitar problemas que se pueden provocar a nivel familiar, laboral y social. Existen una serie de estudios e investigaciones que demuestran que las personas que no logran controlar sus emociones tienen una dificultad para centrar su atención. Por lo tanto, la concentración disminuye, lo que da lugar a numerosos errores en el desempeño de nuestro trabajo. El control excesivo de nuestros impulsos puede resultar perjudicial, tan perjudicial como no saber controlarlos en lo absoluto. Un ejemplo de estos son las culturas asiáticas, que promueven un estilo de conducta que consiste en disimular los sentimientos negativos. Esta costumbre, aunque pueda aportar una apariencia de tranquilidad, tiene un coste individual. Estas personas sufren habitualmente de jaquecas, irritabilidad, insomnio, abuso de alcohol y de tabaco. Las personas que están dotadas con esta competencia, la del autocontrol, se caracterizan porque son capaces de gobernar adecuadamente sus sentimientos, sus impulsos y las emociones. Normalmente
permanecen en un estado de equilibrio. Piensan con claridad y permanecen concentrados a pesar de las presiones. Cuando hablamos de autorregulación, nos referimos al autocontrol emocional. No nos referimos a negar o reprimir nuestros verdaderos sentimientos, sino a expresarlos de manera adecuada. El estrés a nivel laboral es uno de los aspectos con el que tenemos que contar inevitablemente. Las personas que están sometidas a situaciones estresantes se ven afectadas en sus funciones cognitivas, se ven afectadas también en su capacidad de prestar atención, recordar información importante, tomar decisiones, se ven afectadas en acciones como la planificación, razonamiento y aprendizaje. El estrés hace que cometamos más errores, nos distraemos más, también disminuye nuestra memoria, aparecen pensamientos que no son relevantes. El autocontrol es la capacidad que nos permite calmarnos cuando nos enfrentamos a dificultades en la vida laboral. Las personas que poseen esta competencia empiezan a controlar el estrés desde el mismo momento en que se dispara una situación conflictiva. Normalmente son personas optimistas que intentan encontrar una solución cuando algo no funciona. Cuando hablamos de adaptación e innovación, nos referimos a permanecer abiertos a las ideas y a los nuevos enfoques y lo suficientemente flexibles como para responder rápidamente a los cambios. Las personas que están dotadas de estas competencias, por ejemplo, para la innovación, buscan siempre nuevas ideas, aportan soluciones originales a los problemas que se les presentan, adoptan nuevas perspectivas y asumen riesgos también en su planificación. Para la adaptación, manejan adecuadamente las múltiples demandas, reorganizan prontamente las prioridades y se adaptan rápidamente a los cambios. Adaptan sus respuestas y tácticas a las circunstancias que son cambiantes. Y su visión de los acontecimientos es sumamente flexible. La flexibilidad permite desarrollar la capacidad de aceptar la nueva información y la pronta capacidad de reacción sin caer en la defensa a ultranza de sus errores. Esto es fundamental para los trabajadores, sobre todo para aquellos que deben superar situaciones en las que está en peligro la supervivencia de la empresa. Pero lo más importante de todo es que pueden descubrir conexiones y pautas nuevas que los demás solemos descuidar. Las personas que carecen del don de la innovación normalmente adolecen de una visión de conjunto y se pierden en los detalles. Esto lleva a que cuando tienen que afrontar o enfrentar un problema complejo, reaccionan con lentitud. Esto es por el miedo que tienen a la innovación, a aceptar nuevas ideas. Por lo tanto, estas personas no suelen comprender que lo que funcionaba en el pasado no siempre es la respuesta más adecuada para el porvenir. Debemos ser conscientes de que la única constante en el mundo laboral actual es el cambio. Las personas poco adaptables se ven asaltadas por el miedo, la ansiedad y un profundo malestar personal cuando deben afrontar algún cambio. Por ejemplo, muchas personas tienen serios problemas para adaptarse al nuevo estilo consistente en delegar la responsabilidad
o diversificar la toma de decisiones. En cambio, las personas o trabajadores que están dotados de esta competencia disfrutan de los cambios. Incluso saben sacar provecho de esta innovación. Son personas que permanecen abiertas a los nuevos datos y que pueden renunciar a sus antiguas creencias y adaptarse a los nuevos tiempos. A ellos no les molesta la incertidumbre que suele provocar lo nuevo o lo desconocido. Se hallan siempre dispuestos a arriesgarse y buscar nuevas formas de hacer las cosas. La adaptabilidad requiere de flexibilidad, que es necesaria para considerar una determinada situación desde la perspectiva diferente, pero también esto exige la fortaleza emocional, que nos permite estar cómodos con la inseguridad y permanecer en calma ante lo inesperado. La apertura al cambio es propia de la adaptabilidad y está ligada con la capacidad de innovación. Las personas laboralmente innovadoras se encuentran a gusto con la originalidad y la creatividad, lo cual las hace capaces de aplicar una nueva idea. Los innovadores son capaces de identificar rápidamente las cuestiones claves y de simplificar los problemas que parecen muy complejos. En cambio, las personas que carecen de esta capacidad normalmente tienen miedo al cambio. Esto los hace huir de las novedades. No quieren enfrentarse a una situación desconocida. La fiabilidad y la responsabilidad. La fiabilidad supone la capacidad de ser responsable, de ser fiable. Los trabajadores fiables e íntegros son aquellos que permiten que los demás conozcan sus valores, principios, intenciones y sentimientos y se comportan en consonancia con ellos. Una de sus características distintivas es la de la sinceridad. No ocultan sus errores y tampoco tienen ningún problema en señalar francamente los errores de los demás. El autocontrol es una competencia emocional que va inexorablemente unida a la integridad. La credibilidad se asienta en la integridad. La integridad es esencial en determinados trabajos, como las ventas, en los que el éxito se basa en la confianza que inspiramos, por ejemplo, en los clientes. Las personas dotadas de estas características poseen las siguientes cualidades. En el caso de la integridad, cumplen con sus compromisos y sus promesas. Se responsabilizan de sus objetivos. Son organizados y cuidadosos en su trabajo. En el caso de la responsabilidad, estas personas actúan ética e irreprochablemente. Su honradez y sinceridad proporcionan confianza a los demás. Son capaces de admitir sus propios errores y no dejan de señalar las acciones poco éticas de los demás. Adoptan posturas firmes y fundamentadas en sus principios, aunque resulten impopulares. Por lo tanto, cuando hablamos de la autorregulación emocional, debemos primero, después de sentir algo frente a un estímulo, debemos pensar y luego actuar.